Punto por punto. Vamos a conversar con el líder de la Confederación de Trabajadores de México en nuestro estado, con Vinicio Limón Rivera, a quien saludo con mucho gusto. Vinicio. Me da gusto saludarte, Andrés. Aquí estamos a tus órdenes. Pues hay varios temas esta semana que han ocurrido a nivel nacional y estatal que impactan necesariamente en el estado. Yo quisiera que conversemos un poco del tema de los energéticos, del petróleo, cómo impacta el alza de la gasolina, que no es mucho, pero finalmente la gente se queja. Y dos, si hay un morelense que ha platicado alguna vez con el que será el próximo presidente del PRI, Enrique Ochoa, por tu posición en el sindicato electricista, pues eres tú. Pues sí, indudablemente que sí. Sí, mira, quisiera yo primero abordar el tema de los energéticos. El tema del incremento de los energéticos es un tema meramente de carácter internacional. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Porque los precios del crudo, el barril, se incrementó el precio, subió el precio del petróleo y esto impactó. Pero aparte tenemos el problema del Brexit y el problema de la salida de Inglaterra de la Comunidad Europea, que esto tiene una repercusión económica en todo el mundo, pero aparte, el incremento del dólar. Entonces, recordemos que todas las gasolinas nosotros las compramos en el extranjero, que no las producimos en México. Se pagan en dólares. Se pagan en dólares. Luego entonces, las políticas públicas del gobierno federal y la Secretaría de Hacienda particularmente no pueden amortizar todo el incremento y estas tasas que ellos manejan al subir el precio del gas, al subir el precio de la gasolina y al subir el precio de los energéticos, indudablemente que repercute en las tasas internacionales. Entonces esto Hacienda no lo puede controlar y tiene que elevarlo porque si no tendría que irse sobre el gasto público, o sea, sobre el presupuesto del gobierno federal. En donde ya hubo un recorte, de hecho. Entonces, además debemos recordar que en esta temporada es cuando hay mayor demanda de gasolina por los vacacionistas. Y al haber mayor demanda entre oferta y demanda sube el precio. Pero esto no quiere decir que el gobierno federal no pueda regularlo o frenarlo. Luego entonces lo que nosotros nos preocupa gravemente y que el pueblo tiene razón en quejarse es que esto repercute en la canasta básica, repercute en que el salario se deteriora y que finalmente pierdes poder adquisitivo ante una carrera de precios y salarios. Entonces finalmente los energéticos le pegan al pueblo y ¿quién acaba pagando? Pues el pueblo. Entonces eso es algo que el gobierno federal tiene que prever en las políticas económicas del país para poderlo regular. Por eso es que nosotros en el país, ante esta reforma energética, necesitamos producir gasolinas en México y no estarlas comprando en el extranjero. Necesitamos producir gas y producir más petróleo. Hay un porcentaje de gasolina que se produce, que ya creo es el menor, no sé si es menos del 50%, y otra parte se está importando, pero todo hace indicar que el proyecto de nuevas refinerías se está quedando atrás. ¿Qué es lo que ha pasado? No hay quien quiera venir a invertir en México en refinerías. Así está parado el asunto. O sea, la reforma va muy lenta con respecto al desarrollo del país. Ese es el otro problema que tenemos, que la reforma va a un paso muy lento con relación a cómo se está moviendo ya todo el mundo. Hay quienes dicen no sirvió la reforma energética. ¿Tú qué nos puedes decir como especialista que conoces el tema energético? Bueno, mira, la reforma energética indudablemente que va a beneficiar al país, pero esto no va a ser en este momento. Esto se va a reflejar en los próximos 10, 15, 20 años. O sea, esto es para el México del futuro. En este momento hay una situación de reingeniería en todo el proceso del desarrollo económico del país. De antes ser una política económica mixta, ahora estamos haciendo una política económica globalizada. Entonces, esa transición se lleva varios años y precisamente lo que estamos viviendo es esa situación de desempleo, de que no vemos que la reforma energética tenga resultados, porque no se pueden ver en un solo momento. Las industrias más grandes del país, que es la industria eléctrica y la industria petrolera, no la puedes reformar de la noche a la mañana. Petróleos para construirse se llevó 50, 60, 70 años, Comisión Federal el mismo tiempo. ¿En cuánto tiempo tú crees que vas a modernizar esas estructuras económicas? Pues mínimo necesitas 10 años. Oye, al mismo tiempo ya estamos hablando de otras opciones de generación de energía. Todo el mundo está empezando a reconocer, tanto en Europa como en Asia, en América,
que ya va a terminar la era de la petrolización y tendrá que venir las energías alternativas. Así es, entonces todo ese proceso de transición lleva mucho descontento social, mucha inconformidad social, pero es algo que tenemos que enfrentar como país. La globalización no la podemos eludir. Entonces, esto indudablemente que trae toda una serie de problemas. Bueno, si el Brexit, que es el problema de la salida de Inglaterra de la Unión Europea, nos está pegando económicamente, ¿qué quiere decir? Pues que estamos globalizados ya. O sea, hasta acá llegan los oleajes de los golpes que ocurren en otros países. Entonces, hoy tendremos que entender que las políticas económicas en México tiene que regularlas el gobierno en un mercado abierto de oferta y demanda. Eso es lo que está pasando con la gasolina. Bueno, eso es el tema de la gasolina. Quisiera entrar un poco al tema del PRI. Esta semana ya se ha hecho formal que el sucesor de Mario Fabio Beltrones es Enrique Ochoa. Tú lo conoces muy bien ahí en la Comisión Federal de Electricidad. ¿Qué se puede esperar con este personaje? Y te decía hace un rato, además, no sé si haya otro morelense que alguna ocasión haya conversado con quien será el próximo presidente del PRI. En tu calidad de líder del sindicato, integrante de la dirigencia del sindicato de electricistas, ¿cómo ves esta situación en el PRI? Mira, te lo puedo decir como secretario general de la Federación y como miembro de la CTM Nacional. Yo lo que te puedo decir es que el doctor Enrique Ochoa es un hombre que participó en la reforma educativa y es un hombre que también participó en la reforma energética y que indudablemente que tiene un conocimiento profundo de cómo poder mover y modificar las estructuras económicas. En este caso, el Partido Revolucionario Institucional lo que requiere es un cambio estructural. Entonces, yo no tengo ninguna duda en cuanto a que él, cuando llegue a la presidencia del partido, le va a dar una reforma estructural al partido para modernizarlo y con esto acabar con todo lo que está ocurriendo en el país, que es decir, los cotos de poder, los grupos, los intereses económicos. Y bueno, ¿por qué entiendo que está llegando al partido? Por una razón muy simple. Si él ayudó a hacer la reforma educativa, que es parte de las reformas estructurales, y a ser parte de la reforma energética, pues ahora se requiere una reforma política dentro del partido para poder sostener al PRI en el 218. Hace unos días una senadora, una gente muy connotada del partido, decía que si el PRI no se transforma, no va a poder lograr la elección del 218 para la presidencia de la República. Entonces, a mí me queda claro que están enviando los priistas al doctor Ochoa para poder reestructurar y modernizar el partido. ¿Cómo impactará en Morelos esta nueva dirigencia? Yo sé que tú, por los diferentes problemas que ha tenido el partido, te alejaste de la militancia priista. Actualmente estás encabezando un movimiento social apartidista, pero ¿cómo puede impactar Enrique Ochoa en la reestructuración del PRI Morelos, donde hablabas de cuotas de poder, de grupos, y bueno, pues no es ajeno al Estado de Morelos a todo lo que pasa a nivel nacional? Claro, mira, creo que el priismo en Morelos tienen que entender que fundamentalmente para poder lograr cualquier proceso electoral es generar cohesión y generar unidad. Unidad que yo no veo por los actores políticos. El problema no es el partido, son los actores políticos que están dentro del partido. Si ellos no cambian su actitud sectaria, su actitud de grupo, su actitud de seres tribus, pues indudablemente que el PRI cada vez va a seguir peor en Morelos. Entonces yo estoy alejado de quienes están manejando el PRI y estoy alejado de ellos porque hay un rechazo y hay un hartazgo a las políticas que se han hecho en los últimos 20 años en Morelos con respecto a los priistas morelenses. El partido es otra cosa. El partido viene en una etapa de renovación. De renovación. Ya muchos han levantado la mano. Claro, y que la sigan levantando. El problema es que no se trata de que quien quiera ser, sino quién puede ser el único actor que pueda unir a todo el prismo. Esa es la pregunta. No quién quiera ser, pues de que quieren, todos quieren. Y todos quieren llevar agua nada más para su molino. No, aquí de lo que se trata es quién puede ser el que pueda unir a todo el prismo. E indudablemente que el doctor Enrique Ochoa, llegando a la presidencia del partido, Morelos será un tema
con el cual él tiene mucho conocimiento de qué es lo que ha estado ocurriendo en Morelos con relación al tema del partido. Entonces, creo que hay que dejar que llegue él a la presidencia del partido, que sea el Consejo Político Nacional el que lo elija y que después de esa circunstancia veamos qué es lo que va a ocurrir en Morelos. Pero aquí el problema de Morelos no es el partido, son los priistas de Morelos, ese es el problema. Es donde va a ser difícil conciliar. O sea, y hablo de los priistas, de los que quieren a como dé lugar apoderarse del partido y no entienden que un partido está conformado por organizaciones, por sectores, por ciudadanos, por grupos, por estructuras. O sea, ellos piensan que el partido nada más es de ellos, de sus cuates y de sus compadres y de sus amigos, y eso es lo que han hecho en los últimos 20 años. Entonces el problema no es el partido, el problema son los priistas que conforman el partido. Yo, para finalizar, le preguntaría a Vinicio Limón, en su calidad de dirigente de un sector muy importante como es el sector de los trabajadores, ¿cómo se está viendo la problemática en que se ha vuelto inmerso el estado de Morelos por temas de inseguridad que no se han resuelto desafortunadamente? Recientemente el tema del matrimonio gay que polarizó a la sociedad, y ya todos pensando en el 2018, pero con muchos problemas para el Estado. Mira, el tema es que Morelos está dividido en una serie de corrientes ideológicas y corrientes políticas en donde todo han sido puros desencuentros. No ha existido un líder mayor en Morelos donde pueda conjugar todas las fuerzas y poderle dar una dirección al Estado. Ese es el problema, que no hay un liderazgo real, el Estado está dividido y pulverizado. Por eso es que es muy difícil poder darle una dirección política a Morelos, porque tú tienes que... Yo te pongo el ejemplo de esto, del tema de los gays. Bueno, alguien tiene que conciliar con los que quieren y con los que no quieren y darle la razón a quien le asista. Hay razones de derechos humanos, hay razones constitucionales y hay cerrazones, pero si tú no abres el diálogo no puedes demostrar quién tiene la razón y quién no tiene la razón, que es el mismo caso del magisterio a nivel nacional. Es decir, cuando no hay acuerdo y no hay diálogo, pues hay enfrentamiento, y eso es lo que ha ocurrido. Hemos visto esta semana que el caso Oaxaca, el caso Chiapas, empieza a repercutir también en movilizaciones aquí en Morelos. Porque son choques donde los interlocutores sociales no están actuando. Mira, el Estado, ¿sabes qué hizo? Hablo del Estado en general, no de Morelos, del Estado país, Estado gobernantes, niveles de gobierno. Ellos piensan que los interlocutores sociales ya no existen. Tú, si quieres arreglar un problema, tienes que reunirte con los líderes que mueven a esos grupos, a esos movimientos, conciliar, acordar, pero ese diálogo no se da porque los señores siempre están ocupados pensando en otras cosas o en sus negocios. Ese es el problema de Morelos, ese es el problema del país. Siéntate a dialogar con la gente que está en conflicto. Si tiene la razón, se la das. Hay leyes. Si no se exhibe efectivamente también el tema legal, cómo están las cosas. Claro, o sea, tú no puedes pedir, te pongo un ejemplo, tú no puedes pedir que la ley se ejerza cuando tú mismo estás violentando la ley como autoridad. Es decir, ¿por qué? Yo te pregunto, ¿desde hace cuántos años se están tomando las carreteras en este país? Desde el 2000 se empezaron a tomar las carreteras. El gobierno federal puso un alto a esa gente para que no tomaran las carreteras en base a una violación constitucional, que es el derecho de vía, que es un derecho constitucional. Es una violación a la Constitución. ¿Y quién permitió que se violara la Constitución? El Estado. Y ahora quieren frenar algo que ya se hizo una costumbre y un hábito en este país. ¿Cómo lo vas a frenar? Bueno, ya hablabas del diálogo, es la única solución que le queda. Es el diálogo, pero también se ejerce el diálogo, se ejerce la ley, se ejerce el derecho. Y mira, tenemos que recurrir a la Constitución. Y parece que las autoridades no entienden que existe una Constitución. Entonces, todo mundo lo hace el problema político y lo hace laxo. Y al hacerlo laxo, lo hacen para quien conviene.
Entonces es el problema de politizar algo, y tú no tienes por qué politizar algo cuando está en la Constitución, punto. Ministro Limón, muchas gracias. gusto saludarte. ¿Algún mensaje final a la gente que nos hizo el favor de vernos esta noche? Pues solamente que conozcamos la Constitución para que veamos cuáles son los derechos que tenemos los mexicanos y cuáles son las obligaciones y cómo tenemos que actuar. La Constitución es la única brújula que hay en este país para darle gobernabilidad. Punto por punto.